¿Qué es DITEC? La sigla DITEC significa la D y la I, personas con discapacidad. La T y la E significa personas mayores. La C significa otros de la comunidad, en el cual involucran a la CEPOF, enfermedades poco frecuentes, oncología y todo bajo el paraguas de los derechos humanos. DITEC, unidos por la equidad. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Depende de la hora que ustedes puedan acceder al programa Aquí y Ahora con DITEC en su tercera temporada. En primer lugar, quiero agradecer a todos quienes hacen posible este programa. Mil gracias. Nobleza obliga. Quiero agradecer a Impulsar Salud, quien apoya y potencia iniciativas presentadas y llevadas adelante por organizaciones civiles sin fines de lucro que buscan mejorar la calidad de vida de las personas y que redunda en su fortalecimiento del sistema de salud en su conjunto. Agradecer a mi querido amigo Mario Puruncajas de Ecuador. Gracias, querido, por tu producción, porque él nos ayuda a grabar, él nos ayuda a editar, él pone los subtitulados. Mil gracias. Yo siempre digo y diré, esta es la solidaridad latinoamericana. Y agradecer a mi amiga Alejandra Pérez de Canal 23 de Florida Satelital, que siempre está allí para darnos una mano. Y saludar a toda la hermosa ciudad de Florida. Y por último, no menos importante, es agradecer el espacio de Colabora de Montevideo, que es donde se están grabando la mayoría de los programas. Un lugar hermosísimo, totalmente accesible, que ha sido reciclado y recuperado por usufructuar la sociedad civil, quienes carecemos de lugar para desarrollar ciertas actividades. Al mismo tiempo, para los estudiantes de la universidad que requieren cada vez más espacio para estudiar, para planificar, para realizar cursos o realizar proyectos de investigación o extensión. Hoy tengo el honor de entrevistar al licenciado Juan Miré Rouco, de UNFRA, asesor del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Es licenciado y magíster en Sociología por la Universidad de París 10, Nanterre y la Universidad de París 6, Sorbonne Nouvelle en Francia. Desde 2009 está en el sistema de las Naciones Unidas como punto focal del programa del conjunto de Naciones Unidas para VIH-Sida. ONU-Sida en Uruguay y desde 2012 es asesor de VIH-Sida del Fondo de la Población de Naciones Unidas, UNFRA para Uruguay, responsable de llevar adelante la estrategia de no dejar a nadie atrás, trabajando con el grupo más vulnerables, en particular personas LGT, afrodescendientes y personas con discapacidad. Docente, investigador y autor de las temáticas de promoción de salud, sexualidad, diversidad sexual y VIH. Confieso que desde el año 2023, desde marzo exactamente 2023, quería hacer esta entrevista. Pero no se dieron las circunstancias y recién hoy puedo decir y agradecer, sea usted muy bienvenido. Muchísimas gracias por estar en Aquí y Ahora con DITEC. Bueno, muchas gracias a ti, Marta. Felicitaciones por el espacio, por el sostén del espacio durante todos estos años. Creo que ya es el cuarto año o el tercero. Tercer año. Creo que también es un fruto de algo que acabas de decir, una solidaridad sin fronteras, una solidaridad que involucra a muchas personas, sobre todo la fuerza de la sociedad civil y también de actores públicos que allí más que solidaridad asumen el compromiso de hacer avanzar los derechos de las personas con discapacidad. Tú sabes que
yo soy asesor, como tú dijiste, del Fondo de Población de Naciones Unidas. El Fondo de Población está cumpliendo 20 años de la apertura de su oficina aquí en Montevideo. Y bueno, es una agencia de Naciones Unidas pequeña que trabaja por los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas, por la igualdad de género, por el pleno desarrollo de los adolescentes y jóvenes. Y desde el 2015, cuando se aprobó en Naciones Unidas por 193 países que levantaron la mano, se aprobó como orientación para todos los países la Agenda de Desarrollo, que un desarrollo inclusivo, un desarrollo más justo, más solidario, y que tiene un lema. El lema es no dejar a nadie atrás, y eso quiere decir que hay que hacer un esfuerzo complementario, intencional, de llegar a aquellos grupos en mayor desventaja social, que están en situación de vulneración de sus derechos. Y ese lema, Marta, y a todos los que nos están escuchando, esa larga audiencia, esto puede caer fácilmente en un eslogan vacío de contenido. No dejar a nadie atrás, suena fantástico, pero después hay que transformarlo en acciones y en políticas concretas. Y eso es un poco lo que ha asumido la oficina de UNFPA en Uruguay, de poder apoyar básicamente, en este caso, a los actores claves que trabajan por los derechos de las personas con discapacidad. Esto quiere decir pasar de esa medalla que el Uruguay tiene, que al cabo de 2 años, en el 2008, de haberse aprobado la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ahora pueda fortalecerse esos derechos, ese derecho a la autonomía, a la vida independiente, a la salud, a la educación, a la recreación, a la vida afectiva, a la capacidad de decidir sobre su propio cuerpo y su propia vida, que es la capacidad jurídica. Entonces, artículos 12 y 13 de la Convención. Entonces, este año, estos 3 años, 4 años de trabajo con la División de Discapacidad que lidera nuestra querida Karen Sass, pero también con los colectivos, con la Alianza de Organizaciones de Personas con Discapacidad, con la Comisión Honoraria. Bueno, hemos tratado de impulsar la agenda de derechos de las personas con discapacidad. Nosotros también tenemos nuestro lema, nada sobre nosotros y no dejar a nadie Exactamente. atrás. Por eso es que hacemos un gran esfuerzo para sacar este programa, que ya van 3 años, porque la finalidad es que es un programa distinto. Al final es promover la información, la educación, la accesibilidad y la sensibilización. Y hoy, Juan, te agradezco muchísimo que estés acá, porque a la querida Karen también ya le hice otra Estuvo. entrevista. A ti también te voy a preguntar lo mismo que a ella, el trabajo de ustedes sobre la capacidad jurídica. ¿Quieres ampliarnos? Sí, bueno, este ha sido una larga historia que comienza en plena pandemia, y es cuando apoyamos un estudio ya en alianza con la División de Discapacidad, con Karen y su equipo, Antoni Razábal, Karen Van Rompuy, eh, toda gente con una gran trayectoria de lucha por los derechos de las personas con discapacidad y que trabajan con Karen Sass. Hicimos un estudio en la mayor maternidad del Uruguay, que es la maternidad del Pereira Rosell, y estuvimos estudiando 3 años en la historia de esa maternidad, haciendo foco en las mujeres con discapacidad. Del estudio de esos registros que había,
de 60 y pocas mujeres con discapacidad que pasaron por el hospital, a la totalidad de mujeres se les hizo la quita judicial de su bebé. Esa realidad dramática y que por más que haya sido una decisión judicial, está demostrando que algo crítico estaba pasando con el derecho a la maternidad y a la crianza de las mujeres con discapacidad, motivó que hiciéramos un evento en la propia maternidad con el jefe de oficina de UNFPA y el ministro de Desarrollo Social en la propia maternidad, en aquel momento el señor Lema, en la cual se mostraron los resultados y se indagó cuál era la razón para que el juez, qué razón le habían dado para que el juez efectuara la quita de esos bebés. La razón era que el equipo de salud mental había estampado en su diagnóstico incapacidad para maternar. ¿Y qué es la incapacidad para maternar? Porque esas mujeres, esas 60 mujeres con discapacidad, muchas de ellas eran pobres, muchas de ellas tenían problemas de violencia doméstica, muchas de ellas tenían problemas de consumo, muchas de ellas no tenían techo. Entonces, ¿qué es la incapacidad para maternar? Lo que le faltaba era apoyos como cualquier mujer para poder llevar adelante su embarazo saludablemente y apoyos para poder llevar adelante la crianza. Y esa investigación que está colgada en la página web de UNFPA motivó que la propia división generara un programa piloto para apoyar a las mujeres con discapacidad en su derecho a la crianza y a la maternidad. Y de ahí surge otros 2 estudios, porque lo que estaba en juego era la capacidad jurídica de las mujeres con discapacidad para decidir si querían tener hijos o no, cuántos querían tener y cómo criarlos. Y allí se hizo un segundo estudio sobre la legislación comparada de la capacidad jurídica reconocida en otros países. Y de allí salió un tercer estudio que mostraba las falencias o todavía las debilidades que tienen los códigos procesales, el Código General del Proceso Penal, el Código Civil, que tienen respecto de las personas con discapacidad, que pueden ser interdictas de su voluntad, que pueden aplicar el instituto de la curatela y despojarlas de la capacidad de decidir. Y allí, a partir de esos 3 estudios, se empezó un proceso participativo de elaboración de un proyecto de ley para reconocer plenamente la capacidad de las personas con discapacidad a decidir sobre su vida, sus preferencias, sus orientaciones, reconociendo que también para tener en cuenta sus preferencias y su voluntad, se precisan ajustes razonables del proceso judicial y se necesita un sistema fino de apoyo que no es al voleo, sino para cada persona. Y ese proyecto está en el Parlamento y va a cambiar la cabeza de los jueces, de los defensores públicos, de los abogados, también de las familias, porque tienen que reconocer que sus seres queridos tienen la capacidad de decidir cualquiera sea su diversidad funcional. Claro, muchas veces no es verbal, muchas veces no es por escrito. Hay que buscar los sistemas de apoyo
para que darle la oportunidad a cada persona con discapacidad para que pueda expresarlo. Se precisa creatividad, se precisan recursos, pero se precisa reconocer, como lo dice la Convención, que cada persona con discapacidad es singular y tiene el derecho a decidir. Va a cambiar la cabeza de toda la población. Ahora pasemos a otro tema que también es controvertido, el baremo único de la valoración de la discapacidad. Sí, sí, yo creo, Marta, que es bien interesante cómo introducís el tema, porque las controversias hay que visibilizarlas para Sí, poder conversarlas. Hoy por hoy, en el Uruguay, la persona con discapacidad hace lo que yo decía ayer en un evento, un peregrinaje infame exacto. de 7 maneras de valorar y de certificar su diversidad funcional. Cada organismo público, porque estamos hablando del mismo Estado, no es que lo Es, valoran acá, en Argentina, en Ecuador, donde está Mario. No, no. El mismo país, el mismo Estado, los organismos públicos del mismo Estado tienen 7 maneras de valorar diferentes. Y claro, nos hacen pasar por 7 lugares distintos, siempre tenemos que estar hablando cuál es nuestra discapacidad y algunos te dicen, bueno, sos una persona con discapacidad para trabajar, no podés trabajar, pero sí, resulta que después tampoco podés manejar un auto porque sí, tenés otros barismos distintos. Y así, entonces te dicen, o para importar un auto que tenemos derecho las personas con discapacidad, el informe dice, para nosotros no es persona con discapacidad. Ah, pero para trabajar sí era persona con discapacidad y no para ejercer sus derechos. bueno, mirá, qué mejor, Marta, vos que lo decís en primera persona, Sí, porque cuando las personas nos han dicho lo que, porque detrás de cada valoración está el horizonte de una prestación social o económica, pero el acceso a derechos, que no son dádivas ni son beneficios, son derechos. Y este peregrinaje en un Estado que se quiere moderno, que se quiere basado en derechos, democrático, nosotros pensamos que había que impulsar buenas experiencias que hay en otros países y poder comenzar un proceso que ya lleva 3 años y medio de construcción de un baremo único, con los actores principales, el Ministerio de Desarrollo Social, el Banco de Previsión Social, el Ministerio de Salud Pública y las organizaciones de la sociedad civil que han participado plenamente de este proceso. Hoy por hoy, que lo hicimos con un gran consultor chileno que ha estado acompañando este proceso y que no, Hernán Soto, sí, que ha apoyado varios baremos únicos, varias experiencias de construcción de baremos únicos. Hoy el baremo ya pasó la validación con personas mayores de 18 años que se presentaron voluntariamente para ver la efectividad, la pertinencia, la eficacia, porque es un instrumento, y a su vez ahora estamos en la validación, en la experimentación del baremo para, para los menores de 18 años. La ley que instaura el baremo ya tuvo una primera aprobación, está en el Parlamento y cuando se transforme en ley para los mayores de 18 años, va a traer el beneficio de que solamente van a tener una valoración y una certificación. No quiere decir que los organismos vayan a perder su autonomía
de decidir, donde hacen el punto de corte para decidir la prestación. Pero por lo menos la calidad de vida, el respeto a las personas con discapacidad, a no tener que ir a cada lugar como a justificar que tienen derechos a los derechos. Entonces, eso tiene que acompañarse en el momento de la aprobación con algo que vos dijiste muy bien, Marta, y es levantar los temores y aquellas personas que tienen dudas, porque hay personas que pueden decir, y ahora con este baremo, a lo mejor nadie va a sufrir ni a nadie se le va a quitar ninguna prestación. Simplemente que las personas de acá en adelante se van a evitar ese viaje por 7 lugares para ver qué es a veces vivir esas contradicciones que vos mismo, Marta, traías al inicio de la conversación. Nosotros creemos que es una acción que reconoce el derecho a las personas a un trato digno, a un trato respetuoso, que con 7 baremos no estaba siendo reconocido. ¿Sí? Incluso también para las personas que están pidiendo por el pase libre, ¿no? Que esto en Argentina hace años que está. Años, Y nosotros somos años. un país chiquito, no lo tenemos. No, No existe el pase libre a nivel nacional. Sí, por ejemplo, el pase libre a nivel de la Intendencia de Montevideo, creo que a nivel de Canelones, o así, puntuales, pero no a nivel nacional. Es sí, decir, tenemos personas que tienen que venir a hacerse un tratamiento, que viven en Canelones, o a orientarse porque han quedado totalmente ciegos y no pueden venir porque en su bolsillo no se los permite estar pagando todos los días un pasaje tan caro como es. eh, Y bueno, exactamente. es otra de las grandes necesidades que quedan pendientes, que por ejemplo cuando tuvimos que hacer el informe sombra, que fue revisado Uruguay el 1 de mayo de 2024, fue uno de los temas que en nuestro informe fue muy subliminado, pero quedó los titulares. Ahora vamos a pasar, si le parece bien, que nos cuente el tema de Yo me cuido. El título Sí, ya es subjetivo, ¿no? Ya vemos hacia dónde va, pero usted sí. cuéntenos. El UNFPA, el Fondo de Población, hizo un estudio mundial ya hace 2 años, que también lo podemos compartir con tu audiencia, en el cual se demostraba que la violencia sexual era un riesgo para todos los adolescentes y jóvenes. Lo vemos en nuestro país con las cifras del CIPIAB, pero había un mayor riesgo para niños, niñas y adolescentes con discapacidad. El riesgo era significativamente mayor. Y ese riesgo de abuso sexual, de agresión sexual, tenía mucho que ver también con el silencio con el que se abordaban los temas del cuerpo, de la sexualidad, con esos niños y niñas y adolescentes con discapacidad. ¿Por qué pensamos que hay que cuidarlos, obviamente, como todos niños, niñas y adolescentes, que hay que protegerlos, pero los abusos sexuales son en el 90% intrafamiliares o de los allegados más cercanos a la familia, al núcleo familiar. Y eso no es solo para los niños y niñas con discapacidad, es para todos los niños y niñas. Entonces, los niños y niñas, desde que les hablamos, hay que decirles que
Su cuerpo es de ellos, que su cuerpo es valioso, que nadie puede tocar su cuerpo, invadir su cuerpo sin su consentimiento. Y que puedan tener siempre una persona de confianza, un referente, porque los agresores, los perpetradores de la violencia sexual, juegan con la manipulación, con el secreto. Esto es una cosa entre tú y yo, para todos los niños y para todos los adolescentes. Entonces, el silencio priva a los niños y niñas de poder acceder a las informaciones, al derecho a cuidar su cuerpo. Sí, hay que hablar de sexualidad, porque la sexualidad forma parte de la persona humana, cualquiera sea su condición, aun que pueda tener una diversidad funcional. Hay que hablarle, porque es un derecho al derecho al afecto, a la sexualidad, cualquiera sea la modalidad, siempre que sea con el consentimiento, cuando se es mayor de 18 años. Entonces, viendo las cifras de violencia sexual, de violencia y de violencia sexual que salía en este estudio global, lo traemos a Uruguay y nos damos cuenta que es lo que está pasando. Este fenómeno que se incrementa cada año con las cifras que nos trae el CIPIAB. Y nosotros nos juntamos con un gran colega en estos temas, que es Sergio Meresman, y el Instituto Interamericano de Inclusión y Discapacidad, el IDI, que presenta este material informativo que se llama Yo me cuido, que viene de Brasil, donde ya se está implementando Eu me protejo, y vamos a hacer una adaptación creativa con niños y niñas con discapacidad, con referentes aquí en el Uruguay, para que en cada escuela, en cada familia, haya herramientas que ayuden a la familia, a los docentes, a los referentes, a hablar con los niños y niñas con discapacidad. Pero es un material que tiene la virtud que sirve para todos los niños y niñas. Entonces sí, estamos comenzando este proceso con el IDI, hemos sumado muchos actores, está muy bien, Marta, que tú lo traigas, porque el tema del abuso sexual, de la violencia de género, tú sabes que la última encuesta desarrollada con el apoyo de UNFPA por el Instituto Nacional de las Mujeres, mostró que las mujeres con discapacidad tienen mayor porcentaje de violencia de género que las mujeres sin discapacidad. Eso habla de vulneración de derechos por simplemente la condición de diversidad funcional. Entonces, ese es un tema que el Uruguay merece que encare de frente. El sistema educativo, el sistema de protección social, tiene que encarar este tema de la violencia hacia las y los niños con discapacidad. Como persona que defiende los derechos de las personas en situación de discapacidad, ¿qué mensaje les quiere dejar? Yo tenía un amigo de infancia que era uno de mis grandes compinches hace 50. Íbamos a todos lados, jugábamos al fútbol, salíamos a los boliches, hacíamos esquina, no íbamos a estudiar juntos porque estábamos en liceos diferentes. Y después de tanto tiempo de conocerlo, de quererlo, en una de las tantas veces que voy a su casa, abro una puerta equivocada y me encuentro con una nena que en aquel momento tendría 10, 11 años. Y le digo, ay, perdón, pero ¿quién es mi hermana?
que tiene síndrome de Down. Y yo era uno de sus amigos que más compartía cosas con él, que iba a la casa. Y nunca me había enterado en todos esos años que tenía una hermanita con síndrome de Down. En el fondo, en el cuarto del fondo de la casa. Disculpa, lo digo y todavía me emociona porque esas situaciones todavía existen. Existen porque hay discriminación, hay capacitismo, hay una mirada de la falta de hacia las personas con síndrome Down o con una discapacidad motriz o ciegas o sorda, y siempre lo que falta y jamás su potencialidad, sus ganas, sus deseos, sus ganas de hacer lo que tienen ganas de hacer, como cualquier otra persona. Entonces, yo quiero dejar el mensaje que cada persona es única y que tenemos que aprovecharla en una sociedad que quiere ser diversa, inclusiva, democrática. La persona que no la valoramos en su singularidad de ser persona, nos estamos perdiendo mucho como personas y como sociedad. Queremos agradecer por esta hermosa entrevista que nos permite conocer de primera mano acciones, luchas y logros de sectores vulnerables de nuestro país. Mil gracias y ha sido un gusto. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias a mi querido Mario de Ecuador, a Alex. Muchas gracias por esta oportunidad y que sean muchos años, Marta, muchos años de comunicación por los derechos de todos y de todas, por muchos años. Muchas gracias. Gracias a usted. Ha sido un gusto.